Arquitecto, bienvenido, bienvenida a Lineal Arquitectura. Hoy en este video vamos a hablar algo muy importante. Vamos a hablar sobre los colores en la representación arquitectónica. Y la verdad es que es un tema bastante importante, pero también poco conocido. ¿Y por qué bastante importante? Porque los colores tienen el poder de generar emociones y sensaciones dentro de los espacios y es muy necesario conocerlos, cómo aplicarlos en nuestros diseños, pero también es muy necesario cómo saber representar esas tonalidades, esos colores, esas saturaciones ya en nuestras imágenes, en nuestra representación arquitectónica. Entonces, vamos a hablar un poco de forma general para que tú conozcas un poco más del tema sobre los colores. Muy bien, como te decía, el color tiene el poder de crear sensaciones y de crear emociones a las personas que habitan los espacios, y no solamente a las personas que habitan los espacios, es muy importante esa parte, sino también las personas que vean nuestras imágenes. Es muy importante también saber cómo nosotros podemos implementar estos colores en nuestra narrativa visual de nuestras representaciones. Y eso es de lo que te quiero hablar un poco hoy, ¿vale? Entonces, estas emociones y estas sensaciones tienen una intención, porque al final es lo que queremos mostrar con nuestra representación. Esta intención tiene fundamentos lógicos de diseño, obviamente muy importante, que están determinados en un proceso previo. Entonces, para entender un poco sobre el color y por qué es tan importante, debemos saber que existen los colores primarios, como el rojo, como el amarillo, como el azul. Esto es algo muy básico y que la relación entre estos colores nos determinan unos colores secundarios, que ya sería el verde, por ejemplo, el naranja, el morado, ¿vale? Y que la relación de estos colores nos determinan unos colores terciarios, ¿cierto? Es una rueda de color o una paleta de color un poco más amplia, con más variedad, que nos permite seleccionar los tonos que nosotros queremos puntualmente. Aparte de estos colores, también existen las características de estos colores, ¿vale? Existen tres características principales: uno es el tono, uno es la saturación y uno es el brillo, ¿vale? El tono básicamente es la cualidad de ese color, cuál es el carácter de ese color, cuál es la intención de ese color puntualmente, ¿vale? Y ese tono de color tiene unas características de saturación o también de desaturación. La saturación básicamente nos permite elegir qué tan intenso será el color o qué tan opaco será ese color. Y nosotros podemos configurar esto a la medida, qué tan intenso quiero que sea ese color o qué tan opaco quiero que sea ese color básicamente. Además también tenemos el brillo. Con el brillo nosotros podemos controlar la iluminación de ese color, qué tan iluminado va a ser o qué tan oscuro va a ser. Vale, es muy importante que sepamos todo esto porque estos son parámetros totalmente configurables. Se pueden configurar de forma previa o se pueden configurar de forma posterior, y eso te lo voy a enseñar un poquito más adelante. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplica esto en la representación arquitectónica. Por ejemplo, tenemos esta presentación y aquí vemos cómo utilizan el color para relacionar y tener una identidad visual, ¿vale? Ellos básicamente eligieron este color para representarlo en toda su representación y tener una relación totalmente homogénea en todo el panel. Lo aplicaron en algunos elementos como gráficos, como lo vemos acá, escalas humanas, en algunos elementos que son importantes y que ellos querían resaltar, como estos de acá. Inclusive, si nos damos cuenta, también lo resaltaron mucho en la tipografía. Aquí podemos ver cómo relacionaron el color y cómo aplicaron ese color en toda la narrativa de la presentación en cosas muy puntuales. Y es la identidad visual de representación de ellos. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Aquí utilizaron el color amarillo como base y este color lo tuvieron de referencia de la playa y quisieron resaltarlo en los diferentes elementos compositivos de toda la presentación, como gráficos, como tipografías. Utilizaron también mucho la opacidad, la luminosidad de los colores y también la saturación en algunas partes para resaltar cosas muy puntuales o cosas importantes dentro de todo el contexto de la presentación. Cuando sabemos relacionar los tres elementos que te acabé de hablar, como el tono, la saturación, el brillo, podemos hablar en un mismo lenguaje de tonalidad o en un mismo lenguaje de color, generando diferentes contrastes dentro de la imagen, pero sin perder la esencia del color. Y gracias a eso se crea una armonía
visual, una armonía dentro del espacio, una armonía dentro de la representación, eso sí, como te digo, con un juego previo de selección de colores para generar emociones y sensaciones. Para tener inspiración de armonía de colores, yo te recomiendo tres páginas para generar paletas de colores para que puedas referenciarte. Una página que utilizo mucho para buscar referencias de paletas de colores se llama Adobe Color, y es que aquí puedo seleccionar colores análogos, pero también puedo seleccionar colores monocromáticos, y en base a un tono de color yo puedo generar diferentes para tener una armonía de color y una relación en mis presentaciones. Además de colores monocromáticos, también podemos generar colores complementarios, que son colores básicamente opuestos a ese que estoy seleccionando y que viene bien en algunos casos para resaltar algún punto, para resaltar algo. Me gusta mucho esta página porque nosotros podemos explorar algunas paletas de colores ya preestablecidas, como la vemos aquí, que están totalmente referenciadas de una imagen y que en base a esa imagen, pues básicamente el programa o la web selecciona los colores que se están utilizando ahí dentro. Y otra de las cosas que más me gusta también son las tendencias, y es que aquí en la tendencia podemos bajar un poco y podemos ver algunas disciplinas, y aquí vemos la disciplina de nosotros, que es la arquitectura, y si le damos en ver más, podemos ver algunas referencias directamente de elementos o espacios y también la paleta de colores que se aplica en cada imagen de esos espacios arquitectónicos. Entonces vendría bien para tener una referencia directamente con espacios arquitectónicos. Muy bien, Arqui, ahora tú me vas a decir cómo aplicamos esto justamente en nuestras representaciones ya dentro de Photoshop. Es muy importante que conocieras toda esta parte para que tengas algunos criterios justamente para hacer una buena práctica, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Primero vamos a hablar un poco de la imagen, y es que la intención del diseño es generar emociones tranquilas, emociones relajantes. Es un espacio bastante abierto con iluminación directamente natural. También podemos ver el carácter del edificio de forma casi que inmediata. Como es una vista interna de una iglesia, las sensaciones que vamos a generar ahí es de amplitud, de serenidad, de tranquilidad, como te acabo de decir, y de luminosidad. Por eso debemos entender previamente los conceptos del espacio para aplicar colores coherentes dentro de él, ¿vale? Y lo que vamos a hacer en este ejercicio es básicamente gestionar todo ese tema de colores aquí dentro de Photoshop para mejorar esta imagen. De los elementos que vamos a mejorar inmediatamente es esta cruz que vemos acá. Como la luz ingresa muy fuerte y hay un contraste, pierde un poco la identidad de ese elemento, y vamos a resaltar justamente eso. Tengo una capa que se llama capa ID que me va a permitir seleccionar los elementos de forma rápida justamente para no perder tanto tiempo aquí dentro de Photoshop, ¿vale? Voy a activarla con la varita mágica, voy a seleccionar ese elemento en concreto, que sería estos tres elementos, y ya los tengo. Voy a crear una nueva capa. Esa capa la vamos a renombrar con el nombre de cruz. Y ahora, para pintar esa cruz, ¿cómo hacemos? Para eso nos vamos a dirigir al selector de color que ves aquí a la izquierda. Seleccionamos ese selector de color, nos aparece esta ventana y aquí podemos hacer unas cosas interesantes. ¿Te acuerdas que te decía de la tonalidad? ¿Te acuerdas que te decía de la saturación y del brillo? Aquí lo podemos gestionar directamente de forma previa. ¿Cómo hacía eso? Mira, si nosotros nos paramos aquí en H y aquí en esta barra podemos elegir el tono de color que nosotros queremos, pero también podemos seleccionar directamente la saturación del color que ese tono va a tener, si es un color totalmente saturado o si es un color totalmente desaturado, ¿cierto? Además, si bajamos podemos controlar el brillo, qué tan oscuro quiero que se vea ese color o qué tan iluminado quiero que se vea ese color. Aquí podemos controlar de forma inmediata el color, pero también existen otras opciones que son esta, que una vez que tengamos el color seleccionado podemos seleccionar también la S, y aquí en la S podemos controlar la saturación, ¿vale? Mira que cuando voy bajando aquí inmediatamente me aparece el color de cómo va a quedar. Entonces aquí puedo variar qué tan intenso quiero que sea ese color o qué tan desaturado quiero que sea ese color. También podemos controlar el brillo, ¿vale? Seleccionamos aquí en la B y podemos controlar qué tanta iluminación va a tener ese color o qué tan oscuro va a ser ese color. Es muy importante que esto lo tengas en cuenta para seleccionar los colores de forma perfecta, ¿vale?
Por ejemplo, yo voy a seleccionar rápidamente un color, digamos que un color más o menos con el tono de la madera, porque queremos resaltar el mismo color, no queremos que se pierda la identidad que ya está generada dentro del espacio. Voy a elegir un color más o menos por acá, ¿cierto? Y la saturación voy a bajarle un poco, quizás por acá. Y el brillo creo que está bien ahí, ¿vale? Presiono OK. Y para pintar en la capa, seleccionamos primero la capa. Y como ya tenemos seleccionado ese color, simplemente presionamos Alt más retroceso. Y de esta manera pintamos de forma muy pero que muy fácil, ¿vale? Como no quiero perder el carácter de ese elemento con lo que acabé de pintar, pues justamente voy a irme a los modos de color. Y en modo de color voy a seleccionar multiplicar, ¿vale? Es un modo de color bastante utilizado para no perder información de las tonalidades de los elementos. Simplemente le bajo un poco, más o menos un 50%, y de esta manera recuperamos un poco la identidad de esa cruz, de ese elemento, ¿vale? Voy a eliminar esta parte porque obviamente no me interesa. Voy a crear una máscara de capa y con un pincel vamos a eliminar esta parte aquí. Voy a poner un poquito más grande. Le subo la dureza al 100% y eliminamos totalmente toda esa parte, ¿vale? Vamos a ver el antes y el después. Anteriormente, mira que no resalta mucho el elemento y ahora, pues obviamente se ve un poco más marcado y seguimos teniendo la iluminación que viene de contraste. Algo que quiero mejorar dentro de esta imagen son las mesas. Y es que las mesas se ven bastante, creo que dije mesas muchas veces, bastante repetitivas, bastante homogéneas, bastante simples. No hay un patrón que las defina, solamente su repetición. Y justamente te voy a mostrar cómo el color puede ayudarnos a mejorar esto. Inicialmente vamos a crear una capa. Esa capa la podemos llamar color de mesa. Y voy a activar el ID. Lo que quiero seleccionar de las mesas son estos elementos verticales para generar un material diferente y que se vea con un sentido, ¿vale? Entonces voy a activar el ID y en el ID voy a seleccionar los elementos de forma rápida, que son los elementos verticales. Para no perder tiempo, voy a hacerlo rápido. Muy bien, ya he seleccionado todos los elementos y una vez que hagamos esto, pues vamos a nuestra capa que es color de mesa, ¿cierto? Y vamos a pintar de un color. ¿Qué color? No sé, el que tú quieras. Yo, por ejemplo, voy a utilizar el mismo, simplemente que voy a bajarle un poco la saturación, más o menos por acá, y creo que ese tono me gusta mucho, ¿vale? Simplemente presionamos OK y pintamos de la misma forma, como al retroceso. Presionamos control D y ya tenemos todos los elementos pintados, ¿cierto? Ahora me voy al modo de fusión y selecciono multiplicar. Nosotros podemos, digamos que probar algunos, pero la verdad multiplicar nos respeta un poco estos tonos de sombras que ya de por sí vienen con la imagen. Entonces nos ayuda muchísimo porque nos respeta las sombras y nos respeta también un poco las luces. Simplemente le bajamos un poco la opacidad y ya vemos un poco de dinamismo en esta parte de los asientos. Quiero eliminar algunos elementos que están de más. Voy a crear una nueva máscara de capa y eliminamos justamente esos elementos, ¿vale? Para eliminar los elementos dentro de una máscara de capa basta con estar dentro de la máscara de capa, obviamente, y pintar de negro, ¿vale? Si pintamos de negro, los elementos se van a ocultar y si pintamos de blanco, los elementos van a aparecer. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer algo interesante y es un poco de configuración general del color para que tú veas más que todo cómo aplicarlos en los diferentes elementos de nuestra representación. Por ejemplo, vamos a crear una nueva y vamos a llamar pared, una nueva capa. Nos vamos a nuestra capa de Material ID y vamos a seleccionar de forma rápida este y este elemento, ¿vale? Nos vamos nuevamente a la capa normal de pared y vamos a elegir un color, el que tú quieras. Voy a elegir, no sé, un color, no sé, de repente un color naranja, un color azul para poder hacer el ejemplo. Le doy OK y pintamos directamente en la capa, ¿vale? Control D para quitar la selección y obviamente este color no pega con absolutamente nada, pero vamos a ver cómo nosotros podemos configurarlo. Nos vamos a modo de fusión, multiplicar, le bajamos un poco la opacidad, más o menos aquí, y una vez que nosotros tenemos colores dentro, también podemos configurarlos con unos simples ajustes. Por ejemplo, creamos una capa de ajuste de
tono saturación, le damos a este icono para que los cambios que hagamos acá solamente se aplique a la capa que está debajo y no en todas, ¿vale? Simplemente eso. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos tres cosas importantes que ya hemos visto. Hemos visto el tono, la saturación y la luminosidad. Y esos parámetros también los podemos configurar en post. ¿Cómo lo hacemos? Justamente como lo vamos a hacer ahora, con esta capa de ajuste de tono saturación. Y es que aquí directamente nosotros podemos cambiar el tono que tú quieras, ¿vale? Y así puedes controlar el color o la tonalidad del color dentro de nuestra representación. Voy a elegir un tono más o menos como este, y además de elegir el tono también puedo controlar la saturación, qué tan intenso quiero que se vea o qué tan desaturado quiero que se vea. Todo esto en base a unos criterios de diseño. Y por eso es tan poderoso Photoshop, porque podemos configurar absolutamente todo. Además de la saturación, también podemos controlar la luminosidad, qué tanta iluminación quiero que tenga o qué tan oscuro quiero que parezca. Yo voy a dejarle un poquito por acá, como un 20% más o menos, ahí está bien y perfecto. Me gusta mucho ese tono porque va muy relacionado con la imagen, ¿cierto? Entonces, de esa manera, arquitecto, podemos configurar nosotros las tonalidades, podemos configurar los colores dentro de Photoshop, podemos controlar esto de forma previa con el selector de color, como lo vimos, y también podemos controlar todo esto con capas de ajuste ya una vez que lo hayamos aplicado. Espero de verdad que te haya gustado y servido todo este tutorial. Te invito a que te suscribas al canal porque voy a estar subiendo muchísimo contenido de alto valor, muchísimo contenido como este. Así que si quieres mejorar tus imágenes dentro de Photoshop y mejorar obviamente toda tu representación arquitectónica, te invito a que me sigas, te suscribas al canal y le des a la campanita para que te notifique YouTube cuando suba un nuevo contenido, que lo vamos a hacer de forma semanal. Y pues nada, mi nombre es Edinson Torres y nos vemos en una próxima.